Bueno, estoy contento de estar aquí, la verdad tenía muchas ganas y me voy a presentar primero. Bienvenido a la iglesia. Me llamo Armando Anguiano y soy parte del equipo pastoral. Si vienes por primera vez, siéntate bienvenido. Nos encantaría al final, mi esposa y yo, saludarte, conocerte. Hay algunas caras que en las últimas semanas hemos visto nuevas y estaríamos muy contentos de poderte conocer. Y mandamos un saludo a todas las personas que nos siguen en las diferentes partes del mundo, en todos nuestros canales. Un saludo afectuoso desde Guadalajara, México. Y bueno, vamos a empezar en este día una serie. La semana pasada yo me comprometí, dije, voy a empezar una serie que habla acerca de ansiedad, depresión y obscuridad. Y tenía muchísimo material, empecé a prepararlo y si soy honesto contigo, la verdad es que uno quiere darle la vuelta a estos temas. Es más fácil predicar de cosas chidas y algunos pasajes que nos emocionen, pero sentí que tenía que empezar a compartirlo y creo que es el tema del momento en todo el mundo. Así que el martes, mientras estaba yo preparando el mensaje, ya tenía una parte avanzada, me llegó un WhatsApp de una de las personas del equipo, de mi equipo central, en donde me estaba avisando del pastor de 30 años de edad, casado, 2 hijos, en una mega iglesia en el sur de California, se quitó la vida. Y este pastor además tenía un ministerio en donde estaba ayudando a personas con ideas suicidas y uno de los temas de los cuales él predicaba era depresión, ansiedad y suicidio. Entonces, si te soy honesto, me llegó el mensaje y dije, se me hace que mejor voy a hablar de otra cosa el domingo. Y es un tema complicado. Desde ahora quiero anticipar que no tengo todas las respuestas. Es un tema muy difícil, muy profundo, pero mi idea es platicar algunas de mis experiencias de vida y poder compartir a la luz de la palabra algunas ideas prácticas que nos puedan ayudar para esta batalla. Y un lunes 9 de enero del 2017, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, estaba en mi oficina y me levanté de mi escritorio y sentí un mareo. Y no estaba embarazado. Y después del mareo empecé a sentir como una opresión en el corazón. Entonces me dije a mí mismo, ¿qué te está pasando? Y entonces dije, son mis nervios, me está dando un ataque cardíaco. Y me empecé a sentir un poco peor. Me empecé a sentir con presión en el pecho, así un poco como ahorita, sofocado, me faltaba la respiración. Y entonces dije, no, me está pasando algo. Entonces en esa época, Poncho estaba trabajando con nosotros en la oficina y pegué un grito desde mi oficina, ¡está Poncho! Y se iba él como a las 4, pero todavía estaba. Entonces, ¡háblenle! Y ya subió Poncho y entró a mi oficina y le dije, me siento muy mal. Y me dijo, ¿quieres que ore por ti? Le dije, no, llévame al hospital. Entonces nos bajamos, nos fuimos en mi carro y le dije, ¿sabes dónde está el Puerta de Hierro? Porque era el que estaba más cerca. Me dice, no. Le dije, yo te guío, dale por aquí, dale por allá. Y entramos en el acueducto y había un embotellamiento. Se paró el coche, me volteó a ver Poncho y me dijo, ¿ya te sientes mejor? Y me vio blanco y le dije, no. Y luego pensé y dije, me voy a morir y este burro no sabe dónde está el hospital. No vamos a alcanzar a llegar. Es la experiencia más horrible que me ha pasado en mi vida. No se la deseo a nadie. Llegamos al hospital, no me podía bajar del coche. Me bajaron del coche y me preguntaron, ¿qué le pasa? Le dije, pues me está dando un infarto. Entonces ya me metieron a urgencias, me hicieron análisis, me hicieron un eco, me hicieron una serie de estudios y
y al final el doctor concluyó que no tenía nada. El diagnóstico fue que fue un ataque de pánico y de ansiedad. Y lo que quiero hacer en esta serie, hoy voy a hablar de ansiedad, la siguiente semana de depresión y la tercera semana de suicidio. Quiero hablar de algunas de mis experiencias. He tenido 4 ataques en total y en una época de mi vida, en la adolescencia, también estuve metido en un tema muy oscuro de consumo de alcohol y consumo de cocaína. Así que vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude. Pareciera un tema moderno, sin embargo en la Biblia podemos ver que no tenemos la exclusiva. Por ejemplo, podemos ver, otra cosa interesante es que cuando estaba preparando el tema también, como viene mucha gente joven a la iglesia y eso me gusta, dije, bueno, pues a lo mejor la gente piensa que los ataques de ansiedad le dan a los viejitos de 100 años o de 120 años, ¿no? Pero si tú quieres ver a un adolescente experimentando un ataque de ansiedad de 12 años, dile que no hay internet. En serio. Y vas a ver cómo se empiezan a transformar. Todo mundo, vivimos en un mundo súper ansioso. Creo que el reto de la iglesia va a ser la ansiedad en algún tiempo. Voy a hablar de algunas estadísticas o cosas. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, David es una persona que constantemente en sus salmos expresa la angustia de su corazón y hay muchos salmos que están llamados salmos de lamentación. Hay uno, por ejemplo, que es el Salmo 69, verso 29, dice, estoy afligido y dolorido. Rescátame, oh Dios, con tu poder salvador. Recordé que hace un par de años también que el hijo del pastor Rick Warren sufría de depresión y se quitó la vida. Y algunas personas que pasan por estos procesos dicen que experimentan un dolor mental muy profundo. Y vuelvo a decirlo, no tengo todas las respuestas. Creo que una parte puede ser espiritual, que otra parte puede ser práctica, otra parte puede ser mental, otra parte puede ser médica. Durante este tiempo espero que podamos hablar mucho de esto porque en cada reunión de 30 minutos es complicado poder hablar de todo. Daniel, el profeta Daniel, en 8:28 dice lo siguiente, desde el 27. Entonces yo, Daniel, quedé abrumado, estuve enfermo durante varios días y después me levanté y cumplí con mis deberes para con el rey. Daniel también experimentó pesadez, depresión. Dice adelante, sin embargo la visión me dejó angustiado y no podía entenderla. Y bueno, algunos de los síntomas también son que a veces cuesta trabajo levantarse. En la mañana estaba platicando que los viernes cuando estoy en mi oficina y llega mi asistente administrativo para decirme todo lo que debo y todo lo que tengo que pagar y el saldo de la chequera, empiezo a bostezar, aunque sea a la 1 de la tarde. Es una de las formas como somatizo un poco la ansiedad también. Y bueno, esta es una característica, lo vemos en la vida de Daniel. Y finalmente en Lucas 22:34, esta palabra es una palabra fuerte, increíble. Dice lo siguiente, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Este pasaje está hablando de lo que Jesús está experimentando y lo describe. Tal agonía de espíritu. Así que no es un tema nuevo, es un tema que ha estado ahí por el transcurso de los años y creo que hay algunas cosas que yo he hecho que me han funcionado y algunas que están en la palabra de Dios y es lo que espero que podamos aprender en este día. Ahora, ¿por qué llega la ansiedad a nuestra vida? ¿Por qué llega la ansiedad? Y la ansiedad y el miedo son primos hermanos. Pero hay una diferencia.
El miedo es algo que nos previene de algo real que puede suceder. La ansiedad es algo que pensamos y que la mayoría de las veces no va a suceder. Ejemplo del miedo. Tú puedes ir caminando en la calle y puedes pasar en una de las casas que tienen su cochera con barrotes y entonces puedes escuchar el ladrido de un perro y brincas. Porque es una reacción en miedo que te está protegiendo. También esta mañana recordé que en el viaje que hicimos hace un mes mi familia y yo, íbamos pasando por una casa así como una cochera, pero tenía como una buena acústica. Y entonces ladré para asustarlos. Pero me salió tan bien mi ladrido que yo también brinqué. ¿Te acuerdas? Entonces de repente ladro en la casa y se asustan. Ay, a mi suegra le ladro mucho. Pero hay otra cosa que se llama ansiedad, que es algo que se fabrica como el ¿qué tal si? Y entonces se vuelve una nube de meteoritos que empiezan a caer en tu cabeza. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Y entonces muchos aquí saben que a mí me da miedo volar en avión. ¿Por qué? Porque cada vez que me subo en un avión pienso, ¿qué tal si se cae? Y vuelo 70 veces al año. Y las 70 veces experimento esto que se llama ansiedad. No es miedo, es ansiedad. Porque la ansiedad nos dice en la cabeza, ¿qué tal si? Y después de 20 años que he volado, 1440 veces, no ha pasado nada. Diferencia entre el miedo y la ansiedad. Y la ansiedad vive constantemente en nuestra mente y no es algo chido, no es algo padre. Estamos pensando todo el tiempo, o por lo menos las cosas que a mí me pasan, ¿no? De repente digo, híjole, ¿y si llegara a cerrar mi empresa? ¿Qué tal si quiebro? ¿Qué tal si me va mal? Y de repente, en mi mentalidad, de mi personalidad, que es bien dramática, soy bien dramático, me gusta el drama. Por eso, ponme el diseño de la serie, por favor. Me habían hecho un diseño que era como con letras amarillas así. Y les dije, no, hagan algo más dramático, en claroscuro, negro con blanco. Y ya Gama se lo aventó. Entonces dije, este está chido, está bien creepy. Si no sabes qué es creepy, busca un joven al final. Ya, quítalo porque si no les va a dar miedo. Me estoy poniendo ansioso de verlo. Quítalo. Entonces, mi pensamiento funciona así. ¿Qué tal si me va mal en la empresa y cierro y brinco hasta el otro lado? ¿Y qué tal si ya no tengo para comer? Y tú puedes decir a lo mejor, no manches, pero es real. O sea, los que experimentamos ese tipo de pensamientos son reales y producen ansiedad. Y esta mañana me gané 1 año y medio. Ahorita van a ver cómo le hice. Entonces, algo que yo podría hacer cuando experimento ese tipo de pensamientos de ansiedad es preguntar, ¿alguien de aquí me invitaría a comer a su casa 30 días seguidos? Levante su mano, ¿quién lo haría? Gracias, pueden bajar su mano. Saqué otro 1 año y medio, suegra. Y viene más gente a la segunda reunión. Yo esperaba sacar 3 aquí. Pero bueno. Pero ese tipo de cosas son las que tú y yo tenemos que hacer para alimentar a nuestra mente. Porque nuestra mente es en donde se sufre la batalla de la ansiedad. Y en Estados Unidos es el problema más fuerte y más importante de todo, antes que el alcohol y que las drogas. Y chécate este dato. Entre 1997 y 2004, hace más de 15 años, por si no sabes en qué año estamos,
los norteamericanos duplicaron su consumo de medicamentos contra la ansiedad, como el Xanax y Valium, de 900 millones a 2.1 mil millones de dólares. Y hay otra estadística que dice que Estados Unidos se gasta 300 mil millones de dólares al año para enfermedades correlativas con ansiedad y depresión, falta de eficiencia y problemas de este tipo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que probablemente muchos de los que estamos aquí hoy hemos o estamos experimentando procesos de este tipo, sumado a cosas reales que suceden, porque hablé de la ansiedad, que muchas veces son cosas que no pasan, pero también hay cosas que pasan. Llegas al médico y te dan el peor diagnóstico que te puedes esperar. Te enteras de que una persona está luchando en su matrimonio. Te enteras de una persona, la semana pasada en nuestro grupo de rehabilitación, una compañera murió de una sobredosis. Estás batallando con una adicción y recaes. Tienes una adicción al sexo, a la pornografía, a alguna droga. Aunque sea legal fumar marihuana, no es algo que te va a bendecir y te va a trastornar. Vivimos en cosas reales que son dolorosas, que son extremas, y esto suma para todo lo que estamos viviendo. Otra cosa muy interesante es que antes, cuando una noticia o una catástrofe o aún tal vez la Primera Guerra Mundial sucedió en el mundo, para que la otra parte del mundo se enterara, tenía que pasar 30 días o más tiempo para que la noticia llegara. Y después eso fue cambiando, porque en la época de mis papás y de mi suegra, todo el mundo se dormía viendo Jacobo Zabludovsky. Y si tú no sabes quién es Jacobo Zabludovsky, yo bendigo tu vida. Imagínate. O sea, poner las noticias antes de dormir. Y el problema que tenemos hoy, el problema es que con la tecnología experimentamos una ansiedad grande. Porque entonces estás aquí y una persona se mete a una escuela en Estados Unidos y no sé cuánta gente mata y te cae la noticia en tu teléfono, y cuando estás tratando de comprenderla y de asimilarla y de pensar y racionalizar, te cae la otra noticia de que ya hubo un terremoto con no sé cuántos muertos y estás luchando por esto y que por lo otro, y te avisan que una persona se suicida, que otra perdió la vida, que a otro lo asaltaron, que etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy difícil manejar eso. Muy difícil. Ahora, quiero hacer un ejercicio y te voy a pedir, por favor, que no pienses en lo que voy a decir. No quiero que pienses en esto. Un elefante rosa arriba de una cuerda. No se está columpiando. Es que alguien dijo columpiando, no. No quiero que pienses en eso. En un elefante rosa arriba de una cuerda, con lunares como si fuera dálmata. Y el problema es que nuestra mente no es capaz de diferenciar, y mucho menos nuestro subconsciente, qué es verdad y qué es falso. Por eso es que no me gustan las películas de terror. Algunos pastores quieren asustar a la gente, les dicen, es del diablo. Pues más van, pues de eso se trata. No me gustan porque mi mente no sabe reconocer qué es verdadero y qué es falso, y mi subconsciente tampoco. Y yo tengo que aprender, y tú también conmigo, en este mundo moderno y ansioso, a proteger varias cosas. Qué interesante, qué chido. La iglesia tiene que aprender también ahora a esto. Decía Sara, ¿no?
Decíamos, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué suceden estas cosas? Algo está pasando. No es normal. ¿Qué hacemos entonces? Está muy chido tu rollo, ya nos tienes bien ansiosos, todos me están viendo así con los ojos bien abiertos. Tengo una escritura que es la escritura base que voy a utilizar y vamos a ver algunas otras. Utilicé algunos libros de apoyo, no soy experto, no conozco todas las respuestas, hay material que puedes consultar, pero hay una parte que utiliza el apóstol Pablo en Filipenses, en donde nos da algunas técnicas y me gusta ser muy práctico. ¿Qué cosas podemos hacer tú y yo? ¿Qué cosas debemos de hacer tú y yo? Y vuelvo, insisto, no es un tema fácil, pero gracias a Dios tenemos soluciones, tenemos opciones. Tú y yo podemos intentar hacer cosas. Y dice esto en Filipenses 4, del verso 4 al 7. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esta escritura me produjo endorfina cuando leí el último renglón. Me gusta, porque dice, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente. No está hablando de su espíritu, y la iglesia, triste y desafortunadamente, se ha equivocado. Porque viene una persona con depresión o viene una persona con ansiedad y queremos pegarle una de gritos y rodearlo, y tengo respeto por eso, y sacarle el espíritu que está dentro de él. Y aquí el apóstol Pablo está explicando en dónde es. En tu corazón y en tu mente. Y eso me emociona mucho a mí, la verdad. Porque es como ir con un doctor que te pueda dar un diagnóstico certero para que puedas hacer algo al respecto. Ahora, voy a hablar de las dos primeras partes. Pareciera una fórmula aquí en donde Pablo dice, miren, estás ansioso, tienes depresión, estás agüitado, tienes ideas suicidas, ok. Aquí hay una fórmula, funciona así. Número 1, estate siempre lleno de alegría. Número 2, no te preocupes por nada. Número 3, ora. Y número 4, vas a experimentar la paz de Dios. Y si somos sinceros tú y yo, cuando leemos esta escritura podríamos decir, como dice mi amigo Rick, o sea, se oye muy fácil. Sí, qué chido, ¿no? Ahorita voy a salir y voy a llegar a mi casa, me acaban de correr, no tengo para comer, me siento deprimido, no me dan ganas de bañarme, y entonces voy a estar alegre por todo. No puedo hacerle así porque se me está yendo la saliva del miedo. Pero esta escritura es una escritura que tiene fuerza y poder, porque el Señor que está diciendo estas palabras tiene 60 años de edad, tiene 30 años de conocer a Cristo, ha sido brutalmente golpeado y latigado 5 veces, 39 latigazos sobre él, hasta tal extremo de que un día se quedó tirado y pensaron que estaba muerto. Ha sido traicionado, ha pasado hambre. En otra ocasión lo golpearon con varas, en 3 ocasiones más lo golpearon hasta el cansancio. Ha estado encarcelado. Él lo está diciendo. Estén alegres. Y eso cobra sentido. Porque si dice esto, después de lo que él ha experimentado, suceden 2 cosas. Tiene razón
y está hablando de una decisión, no de una emoción o de un sentimiento. Ay, estoy alegre porque me dieron el anillo de compromiso. Ay, estoy alegre porque es quincena y me pagaron. Ay, estoy alegre porque es Navidad y me trajeron regalos. No dice que solamente estemos alegres cuando el sol brilla sobre nuestro rostro. Estad siempre llenos de alegría. Cuando te despiden, cuando tu esposo te deja, cuando estás batallando con un problema de una adicción, cuando te dieron el peor diagnóstico de tu vida. ¿Por qué dice estar alegres? Porque el significado de estar alegre es saber que alguien más puede controlar. El tema de la ansiedad es cuando yo quiero controlar. Cuando perdemos el control experimentamos ansiedad. Y la propuesta bíblica es que alguien más controle, que alguien más se encargue. Y entonces, aunque estés pasando el peor momento de tu vida, si sabes que alguien más está encargándose, vas a poder experimentar su presencia y va a bajar la ansiedad en tu vida. Y Pablo sabe de la importancia de esto y dice, lo repito 2 veces porque están en la iglesia de Andares y no es suficiente una vez. Me lo digo a mí mismo. Mí mismo. Lo repito, estén siempre alegres. Me gusta la versión NTV y hay una palabra también muy interesante. Dice llenos de alegría. Entonces yo soy una persona que creo que la alegría es como la gasolina. Y se termina. Es más, si tienes un carro que corre bien y le pisas, es emocionante para todos en mi casa, menos para mi suegra. Grita mucho suegra cuando vamos rápido. Pero gasta mucha gasolina, pero es muy emocionante. Cuando ves que llega a 280 kilómetros por hora y empieza a vibrar la camioneta y le dices a Sharon, ¡abre la puerta! Y la suegra va de ese lado. Mentira todo, lo de los 280 kilómetros también es mentira. Y el único que está feliz en la casa por la suegra soy yo. ¿Verdad, suegra? ¿A quién quiere más, a Sara o a mí? Ahí está. Estamos en la iglesia y no podemos decir mentiras. Mujer sabia. Pero se te acaba la gasolina. Y si quieres más diversión, tienes que ir a echar gasolina. ¿Qué es lo que llena tu vida de alegría? Tienes que saberlo. Para unos puede ser hablar por teléfono con un ser querido, para otros puede ser que alguien los abrace, para otros puede ser leer una novela increíble, para otros puede ser estar en un momento de adoración, para otros puede ser hacer ejercicio. Tú tienes que saber cuáles son las cosas que traen a tu vida y llenan la alegría. Y tienes que hacerlas, porque la alegría se drena. En 7 días se acaba. Por eso soy fan de la iglesia. Este fin de semana me invitaron, todo pagado a Manzanillo con toda mi familia y les dije, no, quiero estar en la iglesia. Ningún lugar mejor en el mundo para mí que estar en la iglesia. Lo mejor, sin comparación, porque me lleno. Y entonces puedo tener combustible para la semana. Ahora, lo siguiente que él dice es, no se preocupen por nada. Y es una frase muy categórica, porque no dice, no se preocupen por si van a tener para pagar, o solamente preocúpense por las cosas gruesas. No se preocupen si hacen una broma en la iglesia y no le gusta a la suegra. Dice, no se preocupen por nada, por nada. ¿Cómo hacemos para no preocuparnos? Porque una de las cosas que más me produce ansiedad a mí en mi vida es lo que te acabo de decir. Es decir, me va a ir mal en mi negocio, no la voy a hacer, la situación está muy difícil, la crisis, el dólar, y de veras lo vivo y lo experimento.
Y luego me siento como cucaracha porque llego a una conclusión. Cuando me digo a mí mismo, no confías lo suficiente en Dios. Tu problema no es de dinero, tu problema es de confianza. Y luego digo, híjole, y aparte soy pastor. Y lo estoy confesando públicamente ante millones de personas que nos ven por esa cámara. Millones es en fe. Pero es cierto. O sea, digo, no manches, lo que te hace falta es confiar en Dios. ¿Sabes que la neta, de carne y hueso, no es fácil? No es fácil. Pero el apóstol dice, no te preocupes de nada. Y entonces, lo voy a conectar, pero no es parte del mensaje de hoy. Dice que oremos. Pero ¿cómo podemos entonces cuidar nuestra mente? Y hay un par de cosas que yo quiero proponer. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con lo que alimentamos en nuestra cabeza. Noticias. Voy a ser sincero porque tengo que ser sincero. Estamos en la iglesia. Ya no tengo adicción a nada, pero sigo teniendo una ligera adicción al teléfono. No hay nada que produzca más ansiedad que ver redes sociales. Todos salen guapos, todos tienen una vida perfecta, todos son cristianos de 10.5 y para arriba, a todos les va bien. Y eso a mí me produce ansiedad. Es más, he dejado de seguir personas, lo confieso delante de Dios. Hay una onda nueva en Instagram que me gusta, que me dice dejar de ver. Entonces, ¿no le quitas la amistad para que no se ofenda? Y luego te reclame que no, que muy cristiano y que éramos amigos. Pero dejas de ver sus publicaciones y me ha hecho tan feliz. Porque tú y yo tenemos que llenarnos con los pensamientos de Dios en nuestra mente. Tenemos que llenarnos de palabras de esperanza. Y mira, quiero terminar en lo que Rick se acomoda en su teclado con 2 citas. 2 citas. Jeremías dijo esto, versículo 7, capítulo 7. ¿Qué versículo, suegra? Perfecto. Dijo esto: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Ahí está. Si te llevas algo el día de hoy, apréndete Jeremías 7:7. Benditos tú y yo que hemos hecho del Señor nuestra esperanza y nuestra confianza. Y viene una promesa increíble. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río. Sus raíces se hunden en las aguas. A estos árboles no les afecta el calor, ni temen largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Proverbios, voy a hacer 2 propuestas y una confesión. ¿Me acuerdas de mi confesión? Proverbios 12:25. La preocupación agobia a la persona. Ve qué increíble es esto. Una palabra de aliento la anima. Y yo quiero proponerte en esta mañana que tú y yo seamos personas de aliento. De aliento. Y que tú y yo no juzguemos a alguien que viene, porque la iglesia tiene un gran problema. Somos uno, el pastor en toda la iglesia mundial, que podemos hablar aquí, abrir nuestro corazón y ser vulnerables. Porque el prototipo del pastor es una especie de superhéroe o superdios que no le pasa nada. Y tú y yo tenemos que aprender a ser vulnerables. Pero para poder ser vulnerable tienes que llegar con una persona que no te juzgue, que no te critique. Y para cuando tú y yo nos convertimos en personas que dan palabras de aliento, puede venir contigo alguien y aventarte una bomba. ¡Pah! Y tú le puedes decir: no te preocupes, todo
todo va a estar bien. ¿Pero por qué va a estar bien? Si me corrieron, estoy enfermo, tengo un diagnóstico de SIDA, ¿no lo estás viendo? ¿Por qué estarían bien las cosas? Y sin decir mentiras, tú le puedes decir, y lo hemos hecho, y hemos acompañado a personas hasta sus últimos días, porque Dios te ama, porque Dios no está ajeno a tu dolor, porque Dios te abraza, porque Dios es una verdad en tu vida, porque Dios te va a acompañar, te va a acariciar, te va a animar, va a traer propósito en este tiempo, porque Dios está ahí. Y otra cosa que tú y yo podemos hacer es, cuando tengamos una persona así, es abrazarla y llorar con él. Estaría chido decirle, no te juzgo, te amo, te abrazo, lloro contigo y te acompaño, porque la iglesia necesita eso. Necesita más gente de carne y hueso que experimente el dolor que Jesucristo expresó en las Escrituras, y mucho menos superhéroes. Y tú y yo tenemos que ser, y toda la iglesia, una casa en donde personas puedan venir y expresar su corazón. Otra cosa que quiero hacer es que si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, no te quedes sin hablar. Si el día de hoy necesitas oración por alguna cosa específica, busca a alguno de los pastores, a alguno de los líderes, acércate con Sara, acércate conmigo. Queremos bendecirte, queremos acompañarte. No hay nada peor en el tema de la depresión, de la oscuridad y de la ansiedad que quedarte callado. Y la otra cosa que quiero proponer para terminar es que tú y yo tenemos que ir constantemente a la fuente para poder tener las palabras que van a afectar nuestro pensamiento. Y entonces algún día a lo mejor puedo decir, estoy en un avión, se puede caer, tengo ansiedad, yo quiero controlar. Pero me acuerdo que hay alguien que puede hacer mejor que yo las cosas, y que aún me pasara en el avión y me matara en el avión, Él puede encargarse de mi familia, Él puede cuidar a mi esposa, Él puede cuidar a mis hijos, porque Él es Dios, es real y es verdadero. Y tú y yo tenemos que pasar de la conciencia de Dios a la experiencia con Dios. No sirve hoy en día en la iglesia, no es suficiente conocer cognitivamente a Dios y saber que existe. No sirve. Perdóname, no sirve. Tú y yo tenemos que experimentar a Dios. Tenemos que sentirlo, tenemos que ver su palabra, tenemos que ver sus respuestas en nuestra vida, tenemos que experimentar sus milagros, tenemos que sentir su abrazo. Ese es Dios. Para eso venimos a la iglesia.